Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Bienvenidos a este primer programa del 2019. Muy buenas noches, Diana. Buenas noches, feliz año a todos. Y precisamente vamos a empezar el programa de hoy haciendo un repaso del saldo que dejan las festividades navideñas y de Año Nuevo. Así es, también el tema de Bahía de las Águilas, que fue la mejor noticia terminando el año, pero todavía parece que hay camino por delante. Hablaremos también en este programa sobre la dignidad del paciente a propósito de imágenes difundidas por personal médico del Hospital Moscoso Puello. Sí, señor. Y la décima es atañe a la dignidad del paciente cuando está en un hospital o en una clínica. Tiene un poco de humor, pero bueno, no les digo más. Espérenla al final del programa. Ese es el contenido de nuestro programa. Regresamos de inmediato. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, como cada año, el fin de semana de Año Nuevo y de Navidad dejan un saldo de muerte, un saldo de víctimas de accidentes de tránsito, de víctimas de intoxicaciones, y hay un problema con las cifras. Sí, el COE dice que este año hubo 23 víctimas. 23 fallecidos. Exacto. 23 fallecidos, mientras la prensa da con nombre y apellido mucho más de 40. El COE ha establecido una forma de contar que ellos excluyen a personas que han muerto, a casos de muertes que no han ocurrido en los lugares donde hay operativos. Pero así sí es fácil. Esa es la realidad. Ahora, este fue un fin de año bañado en sangre. Sí, no solamente por los accidentes de tránsito, que ese es otro de los temas, que ellos solamente cuentan los muertos por intoxicaciones y por accidentes de tránsito, y no todos, pero no te cuentan, por ejemplo, los muertos de riñas en centros de bebidas alcohólicas, de expendio de bebidas alcohólicas, que evidentemente también está asociado a las festividades. O en la calle por gente que viene de una ingesta excesiva de alcohol. Y eso tiene mucho que ver con el rumba abierta para baile que hacen aquí a principios de diciembre, que se puede beber hasta cualquier hora y no dejar vivir, ni dormir, ni descansar a la gente que trabaja y que se tiene que levantar temprano. Porque aquí quitan toda restricción. Y esa es la explicación del incremento enorme en la cantidad de víctimas mortales que trae la Navidad y el Año Nuevo. Pero otras víctimas de esta Navidad y este Año Nuevo son los niños, por intoxicaciones alcohólicas. El Servicio Nacional de Salud dio la información de que este año hubo 85 menores de edad intoxicados que fueron recibidos en los hospitales. Oye, entre 2 y 17 años. Incluso 2 niños de 2 años de edad. Y un montón de niños de 10 años. ¿Qué tienen por dentro los padres que se ponen a darle alcohol a un bebé? ¿Qué es lo que tienen por dentro? ¿De qué están hechos? Sí, pero fíjate que esta es una situación que se repite todos los años y no se hace nada. No, nada. Porque todos los años se informa de la intoxicación de niños, pero tú no ves a los padres sometidos. Cuando se trata de una violación grave al Código de Protección de Menores, gravísima, cuando la gente empiece a ver, si es que sucede alguna vez, que someten y encarcelan a padres que hacen eso o que permiten eso, entonces la gente lo tomará un poquito más en serio. Y mira, no es que no se sabe quiénes son. El Servicio Nacional de Salud le entregó a la Procuraduría los nombres de los padres de los 85 niños intoxicados. Sí. Entonces, ¿qué tan difícil puede ser hacer una investigación? Bueno, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, está pidiendo que sean más específicos con los datos particulares de cada caso. Bueno, si es que faltan datos... Para eso es que está la investigación, es para eso. Que bueno, pero no sé qué importancia tiene pedirlo públicamente
porque si es la Procuraduría que tiene la fuerza legal para decirle averíguame esto, averíguame tal otra cosa. Es que, oye, Óigame, vamos a ver. que hablen cuando estén hechas las sanciones. No, pero además es que los médicos no son detectives. Entonces, hace bien el Servicio Nacional de Salud entregándole a la Procuraduría, mira, estos niños llegaron con una situación de intoxicación alcohólica y estos son sus padres. Investiga, Procuraduría, que para eso es que tú estás, para procurar. Claro, pero de todas maneras lo aplaudiremos si hay sanciones. Exacto. Por esos hechos. Es una barbaridad. Hubo muchos crímenes también. Bueno, arrancamos el año con un doble feminicidio. Sí, bueno, a final de año también un caso de sicariato que mataron 4 en una jipeta. Ese todavía no está resuelto. Otro caso de sicariato que mataron a un matrimonio. A una pareja de esposos. A una pareja de esposos por encargo. Ese lo resolvió la policía bastante rápido. Están presos todos menos uno que tuvo una participación menor. Pero el que pagó y los que mataron a esa pareja, esos están presos. Pero hubo un asimilado de la Policía Nacional, José Ignacio Recio, que asesinó a su expareja y a la mamá de ella. O sea, a su expareja y su ex suegra. Sí. Y cuando se anunció que se había entregado, ahí la policía hizo un buen trabajo también, porque le metieron mucha presión, comenzaron a allanar todos los sitios que él frecuentaba y finalmente se entregó. Si no le hubieran hecho esa presión, probablemente no se entrega. Ahora, mira. Ahora, hubo una cosa, y es que cuando la policía hizo una rueda de prensa para informar que el tipo se había entregado, le preguntó un periodista al vocero de la policía que si él había dicho el motivo por el cual cometió ese crimen. Él dijo, bueno, que fue la locura que se le meten a los hombres. Como si asesinar a una mujer sería una locura que a uno se le mete. Es decir, que ¿y por qué la locura no le da con arrancarse el mismo las orejas o las manos? O la cabeza, no, mismo. Sí, él mismo. No, si fuera loco de verdad se haría eso posiblemente. No, pero no es loco de verdad. A eso no se le puede llamar locura. Si eran palabras de él que estaba citando el general bien, si se le escaparon al general, debería pensarlo, que eso puede resultar en una forma, señores, de justificar un crimen. A los hombres no se les mete ninguna locura. Hay hombres asesinos y hay hombres que no son asesinos, pero hay mujeres asesinas también. Y el primer crimen de género del año fue una mujer que mató al hombre. Sí, apuñalada. Porque él se iba de la casa, hizo su maleta y lo mató a puñaladas. Y poco después surgió otro caso más. Van 2 en este breve tiempo del principio del año. Pero en el caso de José Ignacio Recio, este caso es muy revelador porque al mismo tiempo que ocurrió esto en República Dominicana, hubo 2 casos más de feminicidio de mujeres dominicanas, pero fuera de aquí, uno en España y otro en Estados Unidos. Y ahí destaca la acción de las autoridades y de los medios de comunicación, a diferencia de nuestro país. Por ejemplo, en el caso de España, que fue una muchacha de 26 años de Barahona, que fue asesinada por su expareja, un ecuatoriano, en Cantabria, en España. Allí... La de Nueva York también fue muerta por un ecuatoriano. También, pero por ejemplo, el manejo de los medios en España sobre el tema, no te dicen el nombre de la víctima, ni te dicen tampoco el nombre del victimario. No te dicen, no te ponen fotografías, por supuesto, de cadáver, ni de cómo fue cometido el hecho, ni nada de eso, precisamente para no dar ideas y no alentar. Pero inmediatamente fue convocada una manifestación en repudio a la violencia machista por la alcaldía del pueblo donde ocurrió el hecho. A pesar de que ella era una inmigrante, una dominicana, ella no era de ahí, e inmediatamente se convoca una manifestación para que se sepa que ese pueblo no soporta eso y no admite eso y repudia eso. Exactamente. Bueno, ahí está la gran diferencia. Otra parte, hecho de este fin de año. Otro hecho
sangriento de los últimos días del año fue la ejecución de un preso que se había fugado. Que una fuga de película. Sí. Porque fue el preso que fingió, condenado a 30 años de prisión, fingió que estaba enfermo para que lo llevaran a una clínica y de ahí lo sacaron como si fuera una película de Hollywood. Entonces, oye la perla. Bueno, aquí la policía sometió a la justicia, después de que salió un video que alguien tomó y subió a las redes, porque eso se reportó como un intercambio de disparos en Villa González. Pero después de que salió ese video... Que lo estamos viendo ahora en pantalla. Sí, entonces la policía sometió a la justicia a un coronel, un teniente, un sargento y un cabo imputados por ese crimen. Pero el principal imputado es el coronel, que fue el que lo mató con un fusil, le disparó de ahí a ahí, primero lo hirió, con el hombre en el suelo. Primero lo hirió y después lo remató. Entonces, ese era José Gabriel Báez Abreu, el que se había fugado. El que se fugó. Entonces, los imputados son el teniente coronel Félix Peralta Castillo, el segundo teniente Miguel Virgilio Martínez Grullón, el sargento Richard Alberto y el cabo Rafael Mena Peña. Ojo, ese cabo había sido cancelado de manera deshonrosa en el 2011. Y la policía... ¿Y cómo era policía? ¿Cómo? Dicen, bueno, sometido a la justicia, pero ahí faltan datos pero y faltan... Claro. Pero Óyeme, la policía tiene que explicar por qué fue que lo cancelaron deshonrosamente en el 2011 y por qué eso lo dicen. Lo reengancharon. Eso lo dicen que fue por extorsión. Ah. Por extorsión lo cancelaron en el 2011 y de repente él aparece activo ahora. Entonces, ¿cómo fue que lo reengancharon? A un policía cancelado por extorsión. Eso debe ser explicado y porque no lo han resulta... hecho. Pero hace más de una semana ya porque del resulta que muchos policías, Diana, se están constituyendo en motivo de inseguridad ciudadana. Claro. ¿Y cómo es posible? La policía tiene que explicar cómo es que un hombre que era un extorsionador y lo votaron por eso de ahí mismo, lo vuelven a buscar. Claro, pero mira, esta ejecución de este prófugo evidentemente era necesaria. O sea, a él había que callarlo. Él no podía hablar. Él no podía contar cómo fue que se armó todo el entramado para que él se fugara de la clínica. Y evidentemente ahí hay policías involucrados. Esa es la otra parte de ese caso. ¿Por qué rematarlo? O sea, ya le estaba agarrado, herido. Entonces, ¿por qué rematarlo? Claro, ese hombre no podía hablar. Él no podía hablar. No lo podían dejar hablar. Entonces, la investigación no puede terminar con la ejecución. No, claro ¿Por qué? No. Porque hay que establecer todas las personas que se confabularon para mandarlo a una clínica privada desde la cárcel. Esa es la forma de fuga más frecuente en el país. Una cosa que no tiene ninguna justificación. Bueno, porque un preso no tiene que ir a ninguna clínica privada. No, pero hay un montón más. Sí, pero el caso más emblemático, Quirinito, que fingió estar enfermo y se fue para una clínica privada y después para su casa. Entonces, ¿a quiénes le pagan para que manden presos a clínicas privadas? Porque a los presos pobres no los mandan a clínicas ni a hospitales. Claro que no. Recordemos, en la cárcel del Ceibo, hace mes y pico, murió el 5º recluso en menos de 2 meses en la celda porque estaban enfermos de tuberculosis, se contaminaron unos con otros y murieron 5 en la celda. Sí, a eso no lo llevaron a ninguna clínica. Si son asesinos de fuste, si son narcotraficantes, si son corruptos, huyendo para una clínica, a vivir en una clínica. O que hay cosas que hay que hacerlas de urgencia. A ese señor, que después resultó muerto, para fugarse lo mandaron a una clínica, porque decían que él tenía la salud muy delicada. Entonces, la delicadeza de su salud desapareció en el momento de salir huyendo. Pero tú sabes que es que a este momento deberían estar presos los médicos que lo atendieron. No. Ajá, y los que se prestaron a dar ese diagnóstico. ¿Quién dio ese diagnóstico? Eso es lo que yo digo que hay que investigar. Ah. ¿Quién dio el diagnóstico? ¿Y por qué había que mandarlo a ese sitio? Entonces,
todo eso se va a quedar así, no se va a investigar. Señores, el director de la policía es un profesional, un verdadero profesional de carrera. ¿Cómo es que todavía sucede esto? ¿Cómo es que cuando van a parar porque tengan algún motivo especial, porque repito, no hay que estar parando a la gente, uno no puede salir con la aprensión de que cuidado si me paran? No, si ocurre algo, hay que se declaró una guerrilla y hicieron un atentado, un acto de terrorismo, aquí no pasa nada de eso, gracias a Dios, o un asalto a un banco. Entonces se hacen operativos identificables claramente para los ciudadanos, que tú veas las luces, que tú veas los oficiales y que sean entrenados, no para que le caigan a ladridos y a mordidas a la gente, que fue lo que le hicieron a estas dos familias. La otra cosa es que como la sanción a los que pararon a la periodista Altagracia Ortiz fue la suspensión, la palabra dice suspensión. Sí, que uno no sabe si la suspensión es por 2 días, por un mes, exacto, no se sabe. O por 5 minutos. Sí. Entonces, esos policías que hicieron eso no están facultados para tratar con seres humanos, para tratar con ciudadanos. No están facultados para eso. Entonces deberían estar fuera de la policía, porque son un peligro para los ciudadanos. Ahora, si no se deciden a sacarlo, que es lo que deberían hacer, al menos deberían avisar cuándo van a levantar la suspensión para que la gente entonces tenga la opción de no salir de noche. Por lo menos que hagan eso, que lo digan. Miren. No, porque la opción no es trancarnos. Esa no es la opción, no puede ser esa. Porque si tú tienes un vuelo como esa familia que sale a las 5 de la mañana, tú tienes que estar a las 2 en el aeropuerto. Sí, sí. Entonces eso no es una opción. Esa no Sí. es una opción. La opción es que sean más profesionales. La opción es que no les roben al ciudadano. La opción es que uno no tenga miedo de que un policía te atraque. Esa es la opción. Que no le caigan a tiro a ciudadanos pacíficos, cumplidores de la ley, pero ven acá. cuando no le han tirado ni una cacarita china a los que se roban los bancos, ni a los corruptos que se están robando el país. Claro. Porque a eso no le tiran. No, a eso no. Entonces, y no estamos diciendo que le tiren tampoco, que procedan como hay que proceder. Vamos Bueno. a hacer una pausa y entonces regresamos con la mejor noticia judicial en mucho tiempo, la sentencia definitiva del juicio inmobiliario sobre el robo de Bahía de las Águilas y muchísimos terrenos más, 362 millones de metros cuadrados. Y lo que tiene que venir después de esta sentencia. Claro que sí. Ya volvemos. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, hay que repetirlo, la mejor noticia judicial en mucho tiempo. Señores, la Suprema Corte de Justicia dio una sentencia justa contra un caso de corrupción. Obviamente no fue la sala penal la que da los archivos definitivos y los no al lugar, no fue esa. Fue, Pero ya esto adquiere la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada. Sí, ya ya llegó a su final. ya Ya en no- la parte inmobiliaria. En la parte inmobiliaria, o sea, en la parte inmobiliaria ya no queda ningún otro escalón. Los terrenos son del Estado Dominicano. Ya. Fue un fraude burdo que se realizó en la última etapa de Balaguer, pero que después, como el botín era tan rico, tan grande, entonces recibieron complicidades en el gobierno de Leonel Fernández, en el de Hipólito Mejía y en el de Danilo Medina. Hay que decir que el que inició el juicio
fue el de Leonel Fernández. Y el fraude, bueno, y en el de Hipólito Mejía, el presidente hizo, bueno, el procurador general de entonces, el nunca bien recordado Céspedes, ¿verdad? Sí. No os preocupéis, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas que esa era su frase? No os desesperéis. No os desesperéis. Entonces él, sin embargo, se desesperó y desistió judicialmente de perseguir a los que le estaban robando 362 millones de metros cuadrados al Estado Dominicano. Bueno, hubo varias actuaciones muy cuestionables de los procuradores que tuvieron ese caso en sus manos a través del tiempo, porque el anterior, Abel Rodríguez del Orbe, que era el procurador cuando Leonel Fernández, cuando se inició el juicio y cuando todavía estaba viva Piqui Lora, que fue quien inició el proceso y la investigación, la que hizo el expediente, él le dio la opción a los ladrones: devuelvan los títulos, y si ustedes lo devuelven, bueno, pues ya eso se queda así. Entonces, algunos lo hicieron y otros no. Lo primero, que fueron pocos los que lo devolvieron. Sí. Lo segundo es que los que lo devolvieron, casi todos, se fueron por ahí mismo a sacar un duplicado por pérdida. Y a seguir reclamando. Y sí, y a seguir reclamando, y estuvieron reclamando hasta ahora, hasta el viernes pasado, que fue cuando salió la sentencia definitiva, el viernes anterior, ¿no? El último viernes de diciembre, el 28 de diciembre. Entonces, como tú decías, después en el gobierno de Hipólito desisten de perseguir el caso. Sí, sí. Desisten. Porque se han ido incorporando depredadores, ladrones. Al grupo original de ladrones se le incorporaron muchos políticos, y políticos importantes. Claro. Ahí hay envueltos políticos importantísimos, de todos estos gobiernos. Sí, de todos los partidos además. Y de todos los partidos, bueno, de todos los partidos grandes. Sí, exacto, de los grandes, sobre todo de los dos más grandes. Sí. Entonces, no, hay muchos reformistas. Bueno, originalmente el fraude fue encabezado por un reformista, que era el director del Entonces, del Instituto Agrario Dominicano. Fue un fraude burdo, además, ni siquiera fue inteligente. Fue burdo, violando un montón de leyes. Incluso hay documentos donde ellos mismos, por ejemplo, el exdirector del IAD y el exdirector de Bienes Nacionales, ponen por escrito que los procedimientos para hacer un asentamiento agrario, que era un teatro, la excusa, que los procedimientos de ley era mejor saltarlo porque ese era un proyecto de alto interés del Estado. Sí, sí. Un lugar donde ellos mismos dicen: violamos la ley. Un lugar donde lo único que crece es guasábara y cactus. Era de altísimo interés hacer un asentamiento agrario, que era lo que iban a cultivar ahí, guasábara. Exacto. Entonces, bueno, metros cuadrados para vender de playa. Millones. Eso era lo que 362 millones de metros cuadrados, señores. Y la gente lo conoce como el caso de Bahía de las Águilas, porque es la playa más espectacular. Pero ahí hay más de 10 playas. Bueno, es medio Parque Nacional Jaragua. Sí, sí, sí. Entonces, se le sacó de las uñas con una labor de 22 años. Que inició Piqui Lora y que concluyó su hija Laura Costa Lora. Exactamente. Bueno, y por eso el gobierno anunciaba a fin de año, con bombos y platillos, la resolución ya del caso, felicitaba a la abogada Laura Costa, y vamos a ver ahora lo que ella opina. Pero hay un tema pendiente, porque esta fue, como tú dijiste, la parte inmobiliaria del caso. Queda la parte penal. Queda la parte penal, la responsabilidad penal de los que intentaron robarse la bahía. Las sanciones que tienen que venir. Antes de pasar ahí, hay que reconocer, primero, que Leonel Fernández fue el que dio luz verde para que se investigara y se llevara a juicio, ¿verdad? Pero luego fue su mismo gobierno que se tomó la decisión: ay, devuelvan los títulos, y el que lo devuelva ya no pasa nada. Es decir, que él hizo que el barco zarpara y después lo hundió. Luego, en el gobierno del PRD, como ya lo señalamos, desestimiento. Y luego, en el de Danilo Medina... Sí, bueno, espérate, luego vino 8 años de Leonel Fernández en lo que no se hizo nada. No, nada. Nada. Y entonces, en el gobierno de Danilo, varios funcionarios, ministros entre ellos,
presentaron un plan graciosísimo y lindísimo para los ladrones, que en vista de que la justicia dominicana era tan lenta, que al Estado no le convenía ese pleito tan largo, y que era mejor darle la mitad del botín a los ladrones para que el Estado, que era la víctima del robo, se quedara con la mitad y que todos quedarían contentos. Cuando eso se anunció, porque se anunció, sí, claro, y el presidente Medina lo autorizó. Claro, y lo anunció el que en ese momento era ministro de Turismo, Francisco Javier García. Bueno, entonces, varios medios, nosotros entre ellos, advertimos de la barbaridad e incluso señalamos que el presidente podía arrepentirse porque eso iba a ser un baldón en su carrera política, se autorizaba eso. Y ya estaba autorizado cuando invitó a una docena de comunicadores a un almuerzo en el Palacio Nacional y puso a esos 3 funcionarios a que le explicaran a los periodistas en qué consistía el negocito. Entonces hablamos, le señalamos cómo era el fraude, cómo se había hecho y cómo se seguía haciendo y cómo todo eso era ilegal. Y hay que reconocerle al presidente Medina que al ver de lo que se trataba, quiso saber más, invitó a Laura Acosta al despacho, me pidió a mí que la llevara, porque fui uno de los que me opuse en ese almuerzo. Y cuando llegó, ella le llevó el expediente digitalizado, duró más de 2 horas haciendo preguntas y yo diciéndole, sabemos que usted tiene mucho oficio, así que no lo queríamos estar quitando tiempo. No, yo quiero entender. Y entendió y desbarató el negocio y dijo, vamos a la justicia, vamos a dilucidar eso en justicia. Y se ganó. Hay muchas otras partes. Wilton Guerrero era el director del IAD cuando se dio cuenta del fraude. El abogado del IAD, el abogado del Estado, que son funcionarios que participaron, la entonces fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, el procurador adjunto Bolívar Sánchez, toda esa fue gente que hizo un trabajo formidable. Y determinante pero la también, decisión de la jueza Alba Luisa Bear. También mencioné a una ex fiscal del distrito, por aquí mencionar a 2 más. Primero Guillermo Moreno, después Francisco Domínguez Brito. Sí. Y la juez Alba Bear, hoy honrando al Tribunal Constitucional, que llevó un proceso ejemplar, inexpugnable, sólido, con una sentencia formidable. Bueno, precisamente por esa sentencia llega hasta la Suprema Corte y ya sí. el caso queda finalmente. ¿Y por qué llega a la Suprema Corte? No, pero sí, porque se siguieron reclamando. Porque se apelaron, los ladrones que tenían los títulos falsos, claro, habiendo sido declarados falsos. Pero quiero señalar que la sentencia fue tan correcta que se sostuvo en apelación y se sostuvo en la Suprema Corte de Justicia. Y ya es inapelable. Exactamente. Vamos a ver lo que dice la abogada Laura Acosta, quien llevó este caso, sobre el proceso entonces que tendrá que venir en el aspecto penal contra los que intentaron robarse Bahía de las Águilas. Primero está el proceso penal que se inició en el año 1997, que fue contra el entonces director del IAD, Jaime Rodríguez Guzmán, su esposa, la que era entonces su esposa, su hermano, y otros funcionarios y particulares que participaron alegadamente en el fraude inmobiliario, que no solamente era ese proceso penal sobre el caso Bahía de las Águilas, sino sobre un fraude en varias provincias del país con falsos asentamientos agrarios. Ese proceso penal terminó solamente con 3 imputados, que son Jaime Rodríguez Guzmán, la que era entonces su esposa, que entiendo que falleció hace un tiempo, y el hermano de él. ¿Por qué? Porque otros fueron excluidos de ese proceso porque devolvieron los títulos de propiedad, porque sí hay que recordar
que el entonces Procurador General de la República, Abel Rodríguez del Orbe, sí. hizo un llamado a todas aquellas personas que tuvieran esos títulos de origen fraudulento que lo devolvieran y que entonces no serían perseguidos penalmente. Así es. Esas personas devolvieron títulos, pero cuando la sentencia que los excluyó del proceso penal en el año 2003 adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, entonces ellos fueron a la jurisdicción inmobiliaria a reclamar sus derechos diciendo que eso era de ellos. Y además sacar copia de los títulos por pérdida. Bueno, en realidad ni siquiera fue por pérdida, porque como el entonces registrador de títulos tenía una parece que un stock de títulos para llenarlos y los firmaba él mismo, ellos tenían 2 y 3 títulos de la misma parcela. Entonces, esas personas tienen que ser perseguidas penalmente. Estamos hablando de todos los que tenían título en su mano, además de Jaime Rodríguez todos Guzmán. los que tenían título y que los devolvieron, incluso algunos por acto auténtico, devolvieron esos títulos y dijeron, y hay una sentencia que por cierto es de la magistrada Esther Agelán, que hoy está en la Suprema Corte de Justicia, que con justa razón dice no hay tipo penal porque esas personas dijeron que lo estaban devolviendo porque no sabían que eso era un fraude. Otro grupo de personas que incluso han reclamado sin tener título de propiedad. O sea, ni siquiera título fraudulento. Ni siquiera fraudulento. Se montaron en el tren posteriormente. Cuando vieron que en un momento histórico del proceso el Estado supuestamente desistió. Entonces se inventaron ellos mismos unos asentamientos. También existen tipos penales para eso. Entonces, esa parte evidentemente le corresponde al Ministerio Público. Y es importante esa explicación porque llegó incluso a salir en medios de comunicación como que la Procuraduría no iba a perseguir penalmente, que ya el caso con esto quedaba zanjado. Y bueno, la Procuraduría luego explicó que no, que ellos no dieron esas declaraciones, que están evaluando el proceder con este caso, pero evidentemente lo que procede es perseguir a los ladrones. Pero espérate, la Procuraduría desmintió que haya dicho... Que lo dijera. Que dijera que no se iban a perseguir, pero no dijo que se van a perseguir. Dijo que se evaluará. ¿Cómo que se evaluará? ¿Cómo que se evaluará? Es decir, al que atraca un banco hay que hacer alguna evaluación para saber si lo someten o no lo someten. Ajá. No, ¿y cuál es Entonces eso da muy mala espina. ¿Y cuál es el mensaje? Tú le puedes robar al Estado Dominicano y no te persiguen penalmente. El que tiene todos los méritos es el gobierno de Danilo Medina, en este caso de Bahía de las Águilas. Sí, fue en el que finalmente se llegó a una sentencia. Porque hubo voluntad política para que así ocurriera. A uno le da trabajo imaginarse que ellos mismos van a dañar eso y que van a decidir que no perseguir a los ladrones. No se sabe quién fue que lo dijo, pero sí se está tratando de que se publique, ¿verdad? Que la parte penal del caso perimió, que ya está fuera de plazo y que ya no se puede someter. Uso de documentos falsos. Hasta el viernes 28 estuvieron reclamando esos 62 millones de metros cuadrados con esos documentos falsos. Entonces el delito cesó por una sentencia contraria, pero hace semana y pico. Sí, ¿cuándo fue que perimió? ¿Cuándo perime? ¿Al otro día? Que tengan cuidado con eso, que no jueguen con eso, porque eso sería un baldón que caería ya no solamente sobre el presidente, sino sobre el gobierno entero. Eso sería una complicidad pública, abierta y descarada. Aquí lo único que hace falta es aplicar la ley. Aquí no hay que inventar nada, es aplicar la ley y sancionar a todos los que tuvieron durante 22 años tratando de robarle 62 metros cuadrados de terreno. Millones, 62 millones. 62 millones es que eso es tanto. Es el 1% del territorio nacional. Casi el 1% del territorio nacional. Entonces, son 62 millones de metros cuadrados. No, es algo más del 1%. Claro, es un 1,5%. Son 48 , 000 kilómetros. Entonces, 62 millones de metros cuadrados. No, es algo más del 1%. Claro, es un 1,5%. Son 48 , 000 kilómetros. Entonces, 48 , 000 kilómetros. Entonces, 62 millones de metros cuadrados. No, es algo más del 1%. Claro, es un 1,5%. Son 48
a los que trataron de hacer eso y estuvieron hasta el viernes insistiendo, hay que perseguirlos por falsificación de documentos uno y otros por uso de documentos falsos, con un fin delictivo, además. Sí. Sí, que no vengan a decir que 2 y 2 son 9, ¿verdad? Que no vengan a decir que 2 y 2 son 9, que son 4. Mira, y en la ley las cosas están muy claras. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre la privacidad del paciente, la dignidad del paciente, a propósito de un caso que, bueno, salió a la luz pública esta semana. Ya volvemos. Esta misma semana. Bueno, Diana, esta semana hubo un caso que llamó mucho la atención de la gente. Se cometió una barbaridad filtrando una radiografía. No solo una radiografía, se publicaron dos imágenes. Cosas horribles. Una fotografía, una radiografía y una foto después de la intervención quirúrgica. Sí. No vamos a decir de qué se trató. Todo el mundo sabe. Todos ustedes lo saben. Pero de imágenes filtradas por el personal médico que estuvo trabajando en el quirófano del hospital Moscoso Puello cuando llegó este caso. Entonces se armó un escándalo con eso y una chercha nacional con una violación grosera y flagrante a la privacidad, el derecho a la privacidad que tiene un paciente médico. Eso rodó por el suelo. Lo hizo un médico, según dijo el Servicio Nacional de Salud, su director, Chanel Rosa. Lo cual es peor porque en la carrera de medicina dan cátedras de ética médica. Es decir, el que lo hizo no ignoraba lo que estaba haciendo. Entonces, eso trae a colación que aquí hay que respetarlo, porque así lo consagra la ley, el derecho a la privacidad que tiene un paciente. Y aquí hay muchas cosas, a veces incluso involuntarias. Por ejemplo, usted está en una clínica o en un hospital y va para quirófano. Entonces usted lo llevan en una silla de ruedas. Aunque usted esté bien y usted pueda ir caminando, dicen no, porque eso es un protocolo que tiene que ir en una silla de ruedas con una batica puesta. Y la gente no está en salones de espera, la gente está en pasillos, y hay bancos en los pasillos en muchísimos establecimientos médicos. Entonces a usted lo pasan con una batica en una silla de ruedas que va para un quirófano. Hay gente imprudente, señores, y lo digo con conocimiento de causa. A mí me iban a sacar unos pólipos del estómago y me llevaban y digo, no, pero yo puedo ir caminando. No, pero es que el protocolo, se tiene que sentar ahí. Bueno, está bien. Una señora se interpuso y me preguntó que si yo tenía cáncer. Y yo le vi en la cara el deseo de que fuera así, como para ella tener una buena información que dar de último minuto. Primera mano, ¿sí? Sí, yo le dije que sí. Qué claro, malo tú le dije, eres. claro que sí. Le dije, sí, yo me estoy casi muriendo y van a ver si me salvan. Entonces, claro. Entonces, la privacidad del paciente. Si te matan en redes sociales y cosas. A mí me han matado en redes sociales, pero no porque yo he dicho eso. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es una cosa demasiado delicada y esos son derechos que tiene todo paciente. Mira, hay médicos que lo tienen muy claro, porque no vamos a decir que son todos los médicos que no, tienen, eso fue uno. Eso fue uno, que según el director del Servicio Nacional de Salud era un médico residente. Bueno, vamos a ver lo que opinó el Servicio Nacional de Salud sobre este caso. Fue un médico residente, específicamente el área de anestesiología. Esta es la información que hay hasta ahora y vamos a profundizar las investigaciones a ver si solo fue ese médico residente o también hay otro personal del hospital, no necesariamente médico, cualquier tipo de personal que esté involucrado. Efectivamente,
qué bueno que hubo gente que llamó al orden. Claro. El presidente del Colegio Médico, sin embargo, se adelantó a decir que el Servicio Nacional de Salud no puede hablar de sanción a los médicos que hayan filtrado eso. Mira, el doctor Roa es un hombre que es sensato. Lo ha demostrado en los hechos. No es Waldo Ariel Suero. Pero entre las obligaciones o las misiones de un gremio no está defender lo que haga mal cualquiera de sus miembros. Pero además, él dice que... Todo lo contrario. Él dice que no es el Servicio Nacional de Salud el que tiene que sancionar, que en todo caso sería el Colegio Médico o el Ministerio de Salud, pero si el hospital... Bueno, pues entonces que lo sancione. No, pero espérate, pero si el Hospital Moscoso Puello, el Servicio Nacional de Salud es el que maneja los hospitales. Seguro. Entonces, si el Moscoso Puello lo maneja el Servicio Nacional de Salud, pues el Servicio Nacional de Salud es el que tiene que mal haría el Servicio Nacional de Salud quedándose callado, lavándose las manos. Claro, por supuesto. Pero segundo, entonces él dice, hay que investigar bien. Bueno, yo me imagino que se determinó que fue ese médico residente, no fue porque a dedo, que se lo inventó el director del Servicio Nacional de Salud. Que era de anestesiología, dice. Bueno, el que sea debe ser sancionado. Pero él dijo más, él dijo que publicar una radiografía y eso, que eso no era ningún delito porque no se identificaba quién era el paciente. Sí, no me diga. Dijo eso. Sí, yo sé que lo dijo, pero primero, sus vecinos, sus familiares, ¿saben quién es que está internado por eso ahí? Sus amigos. O sea, toda la persona la conoce muchísima gente. No hay que mostrar el número de la cédula para que se sepa de quién se trata. Pero además, en un hospital, como lo acabo de explicar, te pasan por los sitios y la gente te ve y a ese la gente curiosa y pregunta. Pero si hubiera sido solo la radiografía, pero es que después entonces publican una foto. No lo digas. Publican una foto de después de la extracción en el quirófano. O sea que el mismo que tiene esa foto debe tener el celular lleno de otras fotos, ¿eh? Sí. Horrible. Bueno, a propósito de la privacidad del paciente, para distender esto y comenzar el año con algo un poquito que le saque a usted una sonrisa, la 10ª que vamos a hacer hoy no es nueva, no es a propósito de este caso, pero creo que nunca la he dicho en televisión. Se le escribí a unos médicos amigos que me estaban tratando porque me opongo a la batica de hospital. Eso no... Me consta, tú no te la pones. No, me la pongo. Los médicos lo saben. Y las enfermeras también lo saben. Sí. No, él no se pone eso. Ya. Entonces, la 10ª se titula así, la batica de hospital. Regresamos de inmediato con esta 10ª. Esta misma semana. Bueno, pues a propósito de la dignidad del paciente violentada, viene esta 10ª con pie forzado. Tengo una campaña contra la batica de hospital. Por un pequeño mareo o quizá una tosecita, usted le pide una cita al doctor para un chequeo. Llega usted con el deseo de que lo encuentren normal, por lo menos no tan mal de los temas que lo inquietan. Pero entonces le encasquetan la batica de hospital. La batica es estampada con pequeñas florecitas. Toda la ropa te quitas y la batica mentada te deja la retirada en desprotección total, lo cual es como un puñal que acribilla tu pudor, porque lacera tu honor, la batica de hospital. La realidad es que es duro que esté al aire tu culata. ¿Por qué no hacen una bata, digamos, azul oscuro, con un cadillo seguro que en el momento final del tanteo doctoral puedan abrirla completa? Así sería más discreta la batica de hospital. De aquel de fama más fina hasta el de cruel mal pasar, todos tienen que mostrar el callejón de Regina. El padecer no termina de este ultraje colosal y uno se siente más mal
porque como ya se sabe, te hace sentir que estás grave la batica de hospital. Guerra, pacientes del mundo, a este inicuo desafuero. Es mejor quedarse en cuero que en ese atavío inmundo. Gritemos un no rotundo a este atuendo irracional. La lucha internacional va a acabar con esta ofensa. Entierren esa vergüenza, la batica de hospital. Muchas gracias por su sintonía. Los esperamos el próximo sábado aquí en esta misma semana. Esta misma semana.